Otra muy usada sobre listas es lo que llaman la reduce, la reducción de listas. Y esta es todavía más interesante porque, digamos, map no reduce las listas, map deja una lista del mismo tamaño, pero aplicando la función. Filter sí la reduce porque saca solo los elementos que cumplan el filtro. Pero reduce la puede volver una lista, la puede volver un número, o la puede volver un string, o la puede volver otra lista, la puede volver otra cosa, porque reduce sí la transforma las listas, pero las listas en completo. Entonces, otra operación útil sobre las listas consiste en combinar los elementos de una lista usando un operador binario dado. Por ejemplo, yo quisiera hacer una función que sume, le doy una lista y lo que me haga sea sumar todos los elementos de la lista. O le digo producto, le doy una lista y me da la multiplicación de elementos de la lista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo implementar suma? Pues fácil. Hago XS match. Si es nil, pues devuelvo 0 porque estoy sumando y si no hay nada que sumar, pues da 0. Y si es Y con YS, entonces es Y más la suma del resto. El producto pues, hace lo mismo. Si es nil, da el neutro que es 1. Y si no, entonces hace Y con YS, da Y por el producto del resto. Y si fueran otras, pues haría lo mismo. Entonces, ¿para qué estar haciendo lo mismo tantas veces? ¿Por qué no nos inventamos una función que haga ese trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Dado un operador binario, aplicar el operador a muchos elementos de una lista. ¿Qué tiene que dar cuando la lista es vacía? El neutro del operador binario. 0 en el más, 1 en el por. Si es la conjunción de muchos, pues da true. Si es la disyunción de muchos, da false. Da el neutro de la operación. Entonces vamos a escribir esa función. Y esa función esas funciones, ese esquema se puede extraer en un método que se llama reduce. Bueno, esa es otra cosa. Cuando voy a hacer eso, entonces yo tengo que, como es un operador binario, entonces aplicar el operador binario muchas veces. Pero entonces, ¿cómo hago? Aplico el operador binario. Primero hago, como es binario, es entre dos elementos. Primero hago este. Luego a ese resultado lo sumo con el siguiente. Luego así, hasta que al final todo ese resultado lo sumo con el último. Esa es una forma de hacer la suma. Pero hay otra forma de hacer la suma, que es sumo 0 más la suma de todo esto. Y la suma de todo esto, entonces se convertiría en sumar el 1 más la suma de todo esto. Y hasta que el último que hago es sumar el penúltimo con el último. O sea, realmente sumo el penúltimo con el último, luego, eso, lo que cambia es la forma como puse los paréntesis. Entonces, como lo puse aquí, los paréntesis van hacia la derecha. Entonces se llamaría hacer la operación parentizando a la derecha. Como lo puse al principio, era parentizar a la izquierda. Primero esto, luego esto. Entonces voy a la izquierda, como que, y luego a la izquierda. Y el último es esto. Se llama parentizar a la izquierda. Entonces, como hay varias maneras de parentizar a la izquierda o hacia la derecha, y este operador, la suma por lo menos es asociativo, luego no importa cómo parentice, el resultado va a ser el mismo. Entonces yo podría o hacer un reduce hacia la izquierda o hacer un reduce hacia la derecha. Entonces vamos a ver los dos. Vamos a hacer un reduce hacia la izquierda. ¿Cómo sería hacia la izquierda? Hacia la izquierda sería que si yo cojo la lista y le aplico reduce left con un operador binario, entonces lo que él termina haciendo es esta operación. El X1 operado con el X2, luego a eso lo opera con X3 y así sucesivamente hasta que al último lo opera con XN. Eso es asociar a izquierda. Y entonces es el reduce left. Entonces es aplicar el operador binario a todos los elementos de aquí asociando a izquierda. ¿Qué problema, bueno, o qué limitación tiene esta operación reduce left? Bueno, esa primero, ¿cómo se implementa? Entonces la suma sería decir, haga reduce left
aplicando la suma, el operador suma. Pero fíjense que aquí antes le ponen un 0 cons xs, o sea, no a xs, sino a 0 cons xs. Aplíquele eso. Eso es porque si la lista original era vacía, el reduce left no tiene a quién aplicarle nada. Y entonces va a fallar. Entonces nos aseguramos que la lista no es vacía poniéndole al inicio un valor. ¿Qué valor le ponemos al inicio? El neutro de la operación que voy a implementar. Entonces aquí le puse el 0, aquí le puse el 1. ¿Sí? Y entonces ahora si la lista original era vacía, pues va a devolver 0. Si la lista original era vacía, va a devolver 1. Y si no, va a devolver 0 más todos los otros, o 1 más, con la operación que hay aquí. ¿Listo? Eso hace el reduce left. Eso escribo la función que da una pareja de XY, suma. También se puede escribir en OZ en escala de esta manera. Underscore más underscore, que significa un operador, la función que coge dos operandos, que son los underscore, y los suman, o la función que coge dos operandos y los multiplica. Esas dos cosas son equivalentes en escribir esto o escribir esto es equivalente en escala, da lo mismo, estoy escribiendo lo mismo. Esa es reducción a la izquierda. Reducciones. Entonces, pues aquí hay ejemplos. Cojo la lista 1, 2, 3 y le aplico reduce left con más. Entonces suma todos los elementos de la lista. Pero fíjense qué pasaría si cojo, bueno, si cojo la lista que tiene un solo elemento y le hago reduce left, pues darle elemento. Pero qué pasaría si yo hiciera reduce, si cojo la lista vacía y le hago reduce left con lo que quiera, con esta misma operación, no importa cuál operación ponga, porque no va a poder hacer nada. Y lo corro, ¡pin! Entonces va a salir un error. Salió un error porque la función reduce, la función trató de aplicar esta función con un dato que no existía, mejor dicho. Entonces, por eso es necesario que nunca esté la lista vacía, sino que aquí tengo que ponerle, no sé, 0 cons la lista. 0 cons la lista vacía. Y si hago eso, ahí sí va a funcionar y va a dar 0 y no va a haber problema. ¿Listo? Bien. Ese es el reduce left. Como vieron, el reduce tiene el problema de que hay que añadirle este datico a la lista para que la cosa funcione siempre. Entonces hay una función más genérica que se llama fold left, que es casi como un reduce, pero que recibe otro parámetro, que es un acumulador, o es como lo que llevo acumulado. O sea, fold left recibe dos parámetros, que son el acumulado y el operador. Entonces, con fold left, cuando la lista es vacía, devuelve el acumulado. Y cuando no, entonces hace lo mismo que hace el reduce left. Entonces ahí no falla cuando la lista es vacía, ¿cierto? Pero el fold left tiene otra ventaja sobre el reduce left. El reduce left aplica un operador, este operador que recibe el reduce left, el fold left, es un operador que opera el tipo del acumulado con el tipo de los elementos de la lista. En nuestro caso, vamos a poner 0, que es entero, y las listas de enteros, entonces el tipo del acumulado y el tipo del resto de la lista es el mismo. Pero yo podría usar for left con otro tipo de acumulados. Puedes decir acumular otras cosas, no acumular necesariamente números. Entonces podría recorrer la lista para acumular otras cosas. Y entonces lo importante es que mi operador reciba el tipo de Z y lo opere con el tipo de X1 y me dé tipo Z. Y eso lo opera con X2 y me sigue dando tipo Z y me opera con XN y da del tipo Z. O sea, el for left puede devolver otro tipo, no necesariamente el tipo del operador binario que devolvía el reduce. Esa es como la genericidad del for left. Desde el punto de vista de usarlo para sumar, pues sirve para lo mismo. XS for left 0, que es el neutro de la suma, y la función que hay que aplicar, que es la suma,
o 1, que es el neutro de la multiplicación, la función que hay que aplicar. O sea, ese es el for left. Pues aquí está el ejemplo del for left con la suma y con la producto. Son muy parecidos, reduce left y for left, pero no son idénticos. Y cuando veamos la parte de concurrencia, vamos a ver que paralelizar el for left no es, mucho es menos fácil que paralelizar el reduce. O un poquito más complicado, como quiera uno ver. Lo vemos en ese momento. Ese es el for left. Tanto for left como reduce left están implementadas en la clase lista. Esta es la manera como se implementa el reduce left. Mire, tan fácil. Coge el objeto, o sea, la lista, y mira, si es vacía, entonces dice error, yo no puedo hacer reduce de una lista vacía. Y si no es vacía, entonces, ¿qué hace? Pues le aplica pues coge el primer elemento de la lista. No. Si coge el primer elemento de la lista y lo pone como el acumulado y luego llama a for left con el resto. Porque for left hace lo mismo que reduce left, solo que sí funciona con las listas vacías. Y el reduce left, el for left, ¿qué hace? Si la lista es vacía, devuelve el acumulado. Y si la lista no es vacía, entonces, ¿qué hace? Opera el acumulado con X, y ese es el nuevo acumulado, y vuelve y llama a for left con el operador con el mismo operador. O sea, es recursiva, pero es recursiva de cola. O sea, el for left es una iteración finalmente. Yo voy iterando, porque lo último que hace es llamar a for left. Primero hace la operación y luego llama a for left. Eso es a izquierda. ¿Listo? ¿Perdón? Reduce, si for left es como una generalización del reduce. Si reduce es como una más simplificada del for left, exacto. Es un caso especial del for left, en que el operador binario y el acumulado son del mismo tipo. Dicho, el operador opera dos cosas del mismo tipo que son del mismo del acumulado. En el for left es más genérico. Fíjense que mientras que el operador del reduce left debe recibir dos cosas de tipo T y devuelve algo de tipo T, y finalmente reduce devuelve algo de tipo T, el for left recibe un operador que recibe cosas de tipo U, parejas de tipo U con T, y lo vuelve U's, y devuelve U, no necesariamente T. O sea, así la lista sea de T's, él no necesariamente devuelve algo de tipo T, devuelve algo de tipo U. Ese U puede ser el mismo T, pero puede ser otra cosa. O sea, el for left es más genérico que el reduce. Pero la idea es la misma, es hacer una operación asociando a izquierda e ir operando hasta que al final da el resultado. En una sola llamada. O sea, por dentro, como vieron, hay una iteración. Está hacer un cálculo y luego seguir iterando para hacer el resto de cálculos. O sea, hay una iteración porque es una recursión de call. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer, voy a grabar esto aparte,